Saludos, estimados estudiantes. Con mucho gusto he aceptado esta invitación que se me ha hecho para compartir con ustedes algunas ideas acerca del tema que ha sido presentado, es decir, lo nomotético y lo ideográfico en el estudio de la personalidad. Primeramente quisiera agradecer a mis compañeras y amigas que han tenido la gentileza de invitarme a estar con ustedes acá. Eh, Fueron mis compañeras de trabajo durante mucho tiempo en mi paso por aquel entonces Instituto Superior Pedagógico y su Facultad de Psicopedagogía. Allí buena parte de mi formación transcurrió y aprendí mucho de ellas, así que hoy poder trabajar con Marixa, con Maida Cárdenas, con Ana Mirta y con Aurorita, bueno, pues para mí es un placer y un honor y lo hago con mucho gusto. Creo que me sentí obligado a comenzar con estas palabras. En el caso del tema que nos convoca, es un tema, yo diría que de naturaleza epistemológica. Eh, Tal vez ustedes no, en una primera mirada no vean, digamos, el alcance práctico, pero les comparto que desde hace algún tiempo eh, yo personalmente creo que la epistemología es esencial para entender la realidad en que estamos viviendo. No solo desde el ámbito profesional, sino también desde la vida cotidiana. Vivimos en una sociedad del conocimiento y hay que ver cómo está construido ese conocimiento, cuál es la lógica de ese conocimiento y qué posición ocupamos nosotros en relación con ese conocimiento. Entonces, todo eso es epistemología. En el caso concreto del estudio de la personalidad, la epistemología es fundamental porque es que el método con el que se construye el conocimiento personológico impacta en la propia comprensión de la personalidad que tengamos y el profesional de la psicología o de la ciencia pedagógica necesariamente tiene que trabajar con un enfoque personológico. En el caso de la orientación educativa, yo no lo veo de otra manera como que punto de llegada y punto de partida y punto de llegada, lo personológico. En la orientación educativa se involucran de una manera esencial tanto los sujetos de nuestra orientación educativa como el propio orientador, cualquiera que sean las modalidades de la orientación educativa. Entonces, en ese involucramiento personal es básico tener en cuenta partir de una noción de personalidad y sobre todo de una comprensión epistemológica de la teoría de la personalidad, las teorías de la personalidad que estemos manejando. Entonces, ahí radica para mí la importancia de este tema. Si me lo permiten, voy a compartir pantalla. Bueno, como ustedes ven, el título de esta intervención es lo nomotético y lo ideográfico en el estudio de la personalidad. Comencemos, digamos, por brevemente mencionar el origen y la etimología de estos términos. Se dice que estos términos fueron introducidos en el discurso
epistemológico por los neocantistas de la escuela de Baden, y con ello pretendían nominar, clasificar las ciencias naturales y las ciencias del espíritu, donde por supuesto se encuentra la psicología y la personalidad. El término nomotético, bueno, tiene en su origen de la palabra, una palabra compuesta por el prefijo nomo, que significa ley, y tetos, establecido. Es decir, da la idea de lo nomotético como la búsqueda de leyes establecidas. Es a lo que se refiere la etimología de esta palabra. Y lo ideográfico, bueno, igual, idio particular y grafo, escribo o describo, también se interpreta. Por tanto, ideográfico no es otra cosa que la descripción, narrar, escribir la descripción. Ambos términos se utilizaban para designar las diferentes ciencias, una clasificación general de la ciencia. Lo nomotético se empleaba para clasificar, para agrupar las llamadas ciencias naturales, según ello que formula conceptos y leyes generales. Mientras que lo ideográfico se utilizaba para las ciencias sociales, que en la idea de estos autores no descubre lo general, sino lo singular. ¿Ya? Ese es, digamos, que es el origen de ambos términos, nomotético e ideográfico. Ahora bien, estos términos han sido llevados al estudio y al ordenamiento y a la clasificación de las diferentes teorías de la personalidad, y así tenemos que hay un enfoque nomotético de la personalidad que vamos a ver cuáles son estas características. Bueno, la idea principal del enfoque nomotético de la personalidad se basa en el supuesto de que los individuos son parecidos entre sí. Es decir, que en los individuos hay cualidades, vamos a llamarle así, cualidades que son comunes, y estas cualidades comunes los permiten agrupar de una u otra manera. El objetivo del enfoque nomotético es obtener esas leyes generales según las cuales los sujetos se agrupan, se pueden clasificar y poder extrapolar eso a las poblaciones o al estudio de una población. Desde el enfoque nomotético se entiende la personalidad como algo estático y fragmentado. Es decir, esta es una idea que subyace en la mirada, en el enfoque, la metodología nomotética que está presente en buena parte de las teorías hasta ahora conocidas de la personalidad. Siguiendo una lógica positivista y neopositivista, estos estudios buscan con un enfoque, digamos que analítico desde el punto de vista de la lógica, no desde el punto de vista psicoanalítico. Buscan, digamos, descomponer la personalidad en unidades parciales que permitan ser estudiadas, ser observadas, medidas desde una posición objetiva. ¿Ya? El enfoque teórico, por tanto, es objetivista, es más propio de una psicología de la personalidad general y diferencial. Ojo, aquí el concepto de diferencial lo utilizamos en el sentido de describir dentro de una cultura, dentro de una población determinada, determinadas criterios que permitan clasificar a los individuos. No vemos el término aquí diferencial en el sentido de destacar la individualidad y la singularidad del sujeto, ¿ya? Sino de ver esa
rasgo que diferencia al sujeto dentro de un diapasón de rasgos que son propios de una comunidad, son propios de una cultura. Es en ese sentido que se utiliza el término diferencial desde el enfoque nomotético. Entre los autores que defienden un enfoque nomotético centrado en los rasgos comunes a todos los individuos, bueno, pues encontramos a Cattell, a Eysen y Costa y McCrae, que estos autores han elaborado teorías de la personalidad que se agrupan también dentro de la llamada teoría de los rasgos. Es un denominador común de estos autores y de sus teorías que han construido una teoría, han construido sus teorías asumiendo la personalidad como un conjunto de rasgos. La diferencia que hay entre ellos, bueno, vamos a verla brevemente, pero me adelanto a decirles que son distintas maneras de ver los rasgos. Lo que los agrupa a ellos es, digamos, la categoría rasgo vista desde un enfoque nomotético. Veamos un poquito más en detalle estos teóricos y sus teorías. Bueno, Raymond Cattell. Raymond Cattell tiene una particularidad que los distingue de los demás teóricos, es decir, la mayoría de estas teorías de los rasgos, estos rasgos han sido obtenidos a través de la observación en situaciones, digamos, de clínicas, en sujetos, digamos, portadores de uno u otro trastorno psicopatológico. Y por eso buena parte de los rasgos que describen tienen, digamos, un origen no solo desde el punto de vista semiológico, no solo desde el punto de vista, digamos, diagnóstico, sino también desde el punto de vista de los sujetos desde los cuales se construyó ese diagnóstico. Tienen ese enfoque, digamos, patológico. Y este se va a convertir en una de las características de las teorías, de buena parte de las teorías de la personalidad, y es que parten del supuesto de que la personalidad está enferma, y este supuesto está concretado en las categorías que manejan para explicar o describir la personalidad. No es el caso de Cattell. No es el caso de Cattell. Cattell se dedicó a estudiar personas sanas y es, digamos, una particularidad que lo diferencia del resto de los teóricos de los rasgos, aun cuando forma parte de ellos y sigue un enfoque nomotético. A Cattell le interesaba ver cómo era posible clasificar a los individuos en la medida de cómo reaccionaban ante determinados estímulos. Y entonces él elaboró, entre otras cosas, esta tipología de los rasgos que, como veremos más adelante, sirvió como punto de partida para la elaboración de un inventario de personalidad que se utiliza hasta nuestros días y es el conocido 16PF de Cattell. Ya ahí hay, como ustedes ven, una tipología de los distintos rasgos. Hay un enfoque, digamos, conductista, porque los rasgos se definen ante todo como expresiones de, individuales del sujeto en el comportamiento, que son directamente observables, que son directamente medibles. Y por eso están interesados no en estudiar, digamos, el comportamiento complejo del individuo, sino aquellos comportamientos más parciales, más analíticos, más, digamos que positivistas. Y la metodología es una metodología totalmente empirista porque parte de una colección de estos rasgos en observaciones a grandes poblaciones de sujetos. Entonces, tenemos como
Cattell propone, como ustedes ven, distintos tipos de rasgos que se obtienen, y esta es otra de las características fundamentales para entender la teoría de la personalidad de Cattell, que se obtienen mediante el análisis factorial. Fíjense que aquí se da un aspecto interesante, y es que esta teoría surge gracias, entre otras cosas, al desarrollo de las matemáticas y de los modelos matemáticos que permitían tener una comprensión, digamos, analítica y cuantitativa de los fenómenos psíquicos, en este caso de la personalidad, y Cattell fue un pionero de utilizar el análisis factorial como una técnica estadística en el estudio de la personalidad. Por tanto, el análisis factorial, la cuantificación, la medición desde la estadística factorial es algo que está, digamos, permeando la teoría de la personalidad de Raymond Cattell. Bueno, tenemos a Eysenck. Eysenck también construyó una teoría factorial de la personalidad, y una de las características de Eysenck es, aquí sí se ve, digamos, el enfoque psicopatológico a la hora de estudiar a la personalidad, porque las dimensiones, las tendencias que Eysenck destaca como atributos de la personalidad tienen un marcado enfoque psicopatológico. Eysenck también construyó, derivado de su teoría, un inventario de personalidad donde se toman en cuenta estas tres dimensiones: la dimensión extroversión-introversión, y ahí vemos todos los rasgos que caracterizan esta dimensión; la dimensión neuroticismo-estabilidad, y ahí vemos los rasgos que caracterizan esta dimensión; y el psicoticismo y control de los impulsos. Vean que son dimensiones que van en un continuo desde lo patológico a lo no patológico. Bueno, excepto en el caso de la extroversión-introversión, que es la única dimensión que no tiene este enfoque psicopatológico, pero las otras dos tienen un enfoque totalmente psicopatológico. Entonces, como ustedes ven, prevalece una comprensión psicopatológica de la personalidad. Es decir, un diagnóstico siguiendo la teoría de la personalidad de Eysenck y utilizando el inventario de personalidad de Eysenck, va a terminar con categorías eminentemente psicopatológicas. Es decir, ahí está expresada una visión, digamos, psicopatológica de la personalidad, que ha sido posteriormente muy criticada por otros teóricos de la personalidad, otros estudiosos de la personalidad. Bueno, tenemos entonces una tercera teoría de Costa y McCrae, que no es otra cosa que un refinamiento de las teorías de los rasgos hasta ahora, que habían sido construidas, y este refinamiento lo permite el propio uso de los métodos estadísticos, y ellos, analizando las teorías de los rasgos anteriores, llegan a la conclusión de que hay 5 grandes factores de personalidad que son suficientes para explicar la personalidad. Hay que decir que estas teorías tienen, desde un enfoque analítico, desde un enfoque cuantitativo de la investigación, utilizando técnicas correlacionales con alto procesamiento estadístico, tienen evidencias empíricas en distintas culturas, en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Bueno, aquí están los 5 factores de la personalidad según McCrae y Costa. Vean cómo también este enfoque psicopatológico está presente. Los factores son el neuroticismo, la extroversión, la apertura, la afabilidad y la escrupulosidad.
y a partir de estos enfoques, de estos factores, ellos ven los distintos rasgos que se puedan expresar en cada uno de estos factores. ¿Ya? Bueno, veamos entonces que la metodología que prevalece desde el enfoque nomotético se basa en el examen intensivo de grandes muestras de sujetos y utilizando métodos correlacionales experimentales que son procesados con técnicas estadísticas multivariadas y de carácter inferencial. El tipo de investigación, bueno, ya hemos visto que está en la base de este enfoque, es la investigación cuantitativa y extensiva. Aquí la evaluación de la personalidad se basa en métodos objetivos y psicométricos, y por lo general el objetivo es conseguir información susceptible de generalizarse a muchas otras personas. Este es un dato importante, es decir, las técnicas que se derivan de las teorías nomotéticas se utilizan básicamente para clasificar a los sujetos en determinados perfiles. Por eso son ampliamente utilizadas en la selección de personal, son ampliamente utilizadas en estudios que buscan caracterizar sobre todo grupos de determinadas comunidades, de determinadas culturas. Es decir, no son técnicas propiamente concebidas para explicar al individuo, sino para explicar cómo en el individuo están presentes características generales, como se decía al inicio de la explicación del concepto de lo nomotético. Bueno, entonces, si el enfoque nomotético está centrado en los aspectos generales que se expresan en los individuos, veamos entonces qué lo diferencia del enfoque ideográfico de la personalidad. El enfoque ideográfico de la personalidad está centrado en comprender al ser humano de forma individual y se basa en un estudio intensivo del mismo. Es decir, si el nomotético era un estudio extensivo, el ideográfico se enfoca o privilegia el estudio intensivo del sujeto. En la base del enfoque ideográfico subyace un concepto más dinámico y holístico de la personalidad, como veremos en los representantes de este enfoque. Es un enfoque subjetivista, es decir, lejos de intentar controlar y aislar la subjetividad, el enfoque ideográfico más bien trata de incorporar la subjetividad como la naturaleza misma de la personalidad de los individuos. Dentro de los autores que destacan por un enfoque ideográfico, bueno, tenemos un clásico de la psicología, Sigmund Freud, George Kelly, que es un teórico no tanto conocido, pero es muy importante, como veremos dentro de unos minutos. Carl Rogers con su teoría fenomenológica de la personalidad y Gordon Allport con su teoría de la personalidad. En el caso de Allport siempre insisto en la alerta de que hay dos Allport. Está Gordon Allport,
que es el que vamos a estudiar, que es el que se dedicó a estudiar la personalidad, y está Floyd Allport, que es su hermano mayor, que se dedicó con bastante éxito y muy reconocido en la psicología social al estudio de los grupos. ¿Ya? Entonces son dos hermanos que impactaron mucho en el desarrollo del conocimiento psicológico en ámbitos diferentes. Gordon Allport en los estudios de la personalidad y Floyd Allport en los estudios del grupo, en la psicología social norteamericana. Bueno, en el caso de Freud, es muy conocido su metáfora del iceberg. Freud como tal no habló de personalidad, él no trabajó un concepto personalidad. Él, sistematizando su método psicoanalítico, bueno, llegó a la teoría. Este es un ejemplo clásico, ¿no?, de cómo, de construcción del conocimiento con un enfoque inductivo. Freud, ante todo, fue un terapeuta con un método original, audaz en su época, que centró su atención en el tema de la sexualidad y descubrió que este tema de la sexualidad tenía aspectos inconscientes muy importantes, y de ahí desarrolló toda una teoría acerca del inconsciente que, como suelen pasar en la mayoría de todos estos teóricos, y es que lo que creen tanto en su teoría que la extrapolan excesivamente y la generalizan a toda la psicología. Y bueno, Freud es quizás el ejemplo más ilustrativo, es decir, a partir de su noción del inconsciente, él asumió que ese era el objeto de estudio de la psicología, el inconsciente. Y él, de hecho, intentó crear una ciencia distinta. Hoy por hoy llega hasta nuestros días. Los psicoanalistas a veces reaccionan con digamos, irónicamente, ellos aclaran de que ellos no son psicólogos, ellos son psicoanalistas. Incluso hay algunas universidades que dan el título de psicoanalista, eh, tratando de tomar distancia de el resto del conocimiento psicológico. Más allá de todo esto, el impacto de la teoría psicoanalítica de Freud, en especial su teoría de la personalidad, es insoslayable. Y bueno, Freud dice que el aparato psíquico tiene, digamos, tres componentes, tres aspectos: el famoso ello, el yo y el superyo. Fíjense, esta es una metáfora que es muy ilustrativa, porque contrario a lo que muchas veces se tiende a comprender, se piensa que el yo, por ejemplo, es totalmente consciente, y para nada. El yo tiene un aspecto consciente que tiene que ver con la manera en que se relaciona con la realidad, pero el yo también opera desde el inconsciente, al igual que el ello y el superyo. El yo se dice que, el ello, perdón, se dice que se funciona por el principio del placer, buscando la satisfacción directa y digamos que natural de los instintos del sujeto, instintos en los cuales lo sexual y lo agresivo tienen un componente básico. El yo, por su parte, le toca la tarea de reprimir al ello, pero al mismo tiempo actuar como una especie de alcahuete del ello, ¿no? Y
porque también su función es buscar las maneras más apropiadas, las maneras más socialmente aceptadas, las maneras más, digamos, veladas de que esas tendencias y esos instintos reprimidos del ello puedan canalizarse y puedan aflorar a la realidad, al comportamiento del sujeto. Y luego tenemos el super-yo, que es la instancia, digamos, represora, que encarna las limitaciones, las expectativas, las normas que impone la sociedad al individuo y que está representada simbólicamente en la figura del padre, ¿ya? Es un poco esquemática y atropelladamente una noción de la estructura del aparato psíquico de Freud. Como ustedes ven, estas tres estructuras se mueven en tres niveles. En un nivel consciente, el nivel menos representado, por decirlo así, en un nivel preconsciente y en un nivel inconsciente que es dominante en relación con los demás niveles. ¿Ya? Eh, bueno, de aquí hay un elemento básico que es el que a mí particularmente me, más me ha llamado la atención y el que más yo recupero de la teoría de Freud. Son sus llamados mecanismos de defensa. Según Freud, estos mecanismos de defensa surgen como consecuencia de la reacción del sujeto ante la ansiedad que le provoca los conflictos que se dan entre el yo, el ello y el superyo. El yo tiene que estar lidiando con las presiones del superyo, eh, las presiones de tipo moral, de tipo normativas, pero también con las presiones del ello de tipo instintivas, sexuales, de violencia, y eso le genera una gran ansiedad. Y una manera de él poder canalizar ese tipo de ansiedad son los llamados mecanismos de defensa que Freud describió, eh, siete mecanismos de defensa. Después, la hija fue la que se dedicó a sistematizar estos mecanismos de defensa y después han venido otros autores y han ido, digamos que agregando algunos otros. Yo creo más en los clásicos. Él habla, en primer lugar, de la represión, que es el principal mecanismo de defensa, habla de la racionalización, habla de la formación reactiva, habla de la sublimación, eh, habla del desplazamiento, habla de la regresión y bueno, todos estos mecanismos Freud aclara que se pueden, digamos, que superponer, que pueden combinarse, que le toca al analista, bueno, saber discernir cuáles son los que prevalecen o no. Yo lo que sí puedo decir, más allá de que se comparta o se acepte o no la teoría psicoanalítica, de que tienen una evidencia empírica observable, es decir, después que usted conoce los mecanismos de defensa de Freud, usted con un poquito de reflexión puede identificarlos en su propio comportamiento, incluso puede, por supuesto, verlo en el comportamiento de las personas que le rodean. Nosotros constantemente estamos racionalizando, estamos negando, estamos desarrollando formaciones reactivas. Eh, y son muy, para alguien que se empodere, que conozca estos mecanismos, tienden a ser evidentes, ¿ya? Sería interesante que ustedes profundicen en estos mecanismos. Yo se los recomiendo, sobre todo para la orientación educativa. Es decir, muchas veces ustedes a la hora de desarrollar cualquier tipo de orientación educativa van a tropezar con las barreras que suponen estos mecanismos de defensa en los sujetos con los cuales van a trabajar.
Luego tenemos a George Kelly. George Kelly tiene una particularidad interesantísima, y es que George Kelly es un precursor de la llamada psicología cognitiva o las teorías cognitivo-conductuales. Sin embargo, él como tal no fue un teórico y un psicólogo cognitivo-conductual. George Kelly, su aporte principal es su teoría de los constructos personales. Esta es una teoría que algunos la clasifican como una teoría formal. Es decir, permítanme adelantarle o introducirles una nueva idea. La clasificación entre normotético y ideográfico en las teorías de la personalidad no es la única clasificación que hay. Hay otras clasificaciones. Por ejemplo, las teorías de la personalidad se suelen clasificar en formales y biográficas, en el entendido de que buena parte de las teorías de la personalidad, digamos que son racionalizaciones de los propios autores de estas teorías, de su propia vida, de su propia personalidad. Y así hay investigaciones donde establecen un paralelo entre las aportaciones teóricas de estos autores, por ejemplo Freud, y la biografía de Freud. Es decir, Freud reconoce explícitamente, por ejemplo, que él tenía una especial atracción por su madre y digamos que un rechazo hacia su padre. Y ahí está con total claridad su concepto que después elaboraría sobre el complejo de Edipo. Que dicho sea de paso, muchas veces se reduce el complejo de Edipo a la relación padre, hijo-madre, y no, es la tríada que se da, hijo, madre y padre. Es decir, es la atracción inconsciente hacia la madre, el rechazo hacia el padre, que se expresa también como formación reactiva de imitar entonces al padre, aliarse al padre y demás. Por eso, para entender tanto el complejo de Edipo como el complejo de Electra, que fue, digamos, la salida que se le dio para explicar el caso de las mujeres, hay que verlo como una tríada, no en una relación padre-hijo o hija-padre. Madre-hijo, perdón, hija-padre, sino viéndolo entre los tres. Madre, hijo, padre, hija, padre, eh, madre. Es decir, hay que ver la tríada en ambos casos. Bueno, volviendo al caso de George Kelly. George Kelly introduce su concepto de constructo personal, y él define el constructo personal como una hipótesis que elaboramos para anticiparnos a los acontecimientos y poder reaccionar ante ellos. Un constructo personal es, por tanto, un concepto, pero no un concepto cualquiera, sino un concepto que el individuo utiliza para explicar los acontecimientos significativos de su vida. George Kelly parte de la idea de que todos los individuos somos científicos, en el sentido en que hacemos lo mismo que se supone que hacen los científicos. Los científicos constantemente están anticipando hipótesis que luego buscan contrastar, comprobar la veracidad de esas hipótesis. Bueno, al igual que hacen los científicos, los individuos comúnmente estamos anticipando eventos, ¿ya? Y regulamos nuestro comportamiento, actuamos de acuerdo con esas anticipaciones, de acuerdo con esos constructos.
Bueno, George Kelly se dice que con su teoría es una teoría formal porque él, perdón, construyó, siguiendo las leyes de la, digamos, de la lógica, un grupo de corolarios acerca de los constructos personales valorativos. Ahí yo le pongo los distintos constructos y cómo se dan, cómo se expresan estos constructos. Siguiendo esta teoría, George Kelly elaboró una técnica, la técnica del repertorio de roles. Elaboró dos cosas. La técnica del repertorio de roles, que no es otra cosa que una parrilla de tres entradas. En el centro tiene, para que el individuo identifique, digamos, los roles más importantes de su vida. Y una vez que él identifica los roles más importantes de su vida, esposo, padre, amigo, los roles que son más importantes de su vida, le pide que marque aquellos roles que son semejantes en algo, y ese algo lo pone en la columna derecha, perdón, izquierda, y que al mismo tiempo esos dos roles se diferencian de otro rol, y eso que se diferencia del otro rol lo pone en la columna derecha. Es decir, el sujeto tiene que identificar, por ejemplo, dos roles importantes. Después que mencionó todos los roles importantes, él dice, bueno, dos que se parezcan, padre y esposo. ¿En qué se parece? En qué, en el amor. Y al mismo tiempo, ¿en qué se diferencia de un tercer rol? El compañero de trabajo. El amor, eh, ¿en qué se diferencian padre y esposo de los compañeros de trabajo? Bueno, se diferencian en la responsabilidad. Entonces ahí van apareciendo conceptos bipolares, amor, responsabilidad. Y así van construyendo una parrilla, y eso lo que le permite, siguiendo la teoría de Kelly, elaborar, digamos, el repertorio de constructos personales propio de cada sujeto. Es una técnica bastante compleja, necesita de un procesamiento estadístico, multivariado. Ahí se utilizan las llamadas técnicas de racimo, cluster analyze, como dicen, y es bastante abstracta. Lo cierto es que, siguiendo esta teoría, Kelly también es un precursor de la llamada consejería, es decir, de la llamada orientación. Y él utilizó esta teoría en la orientación educativa. Así que yo les pido que profundicen en Kelly, en las maneras en que él trabajaba la orientación educativa. Como ustedes ven, Kelly trata de explicar al individuo exhaustivamente a través de esta categoría que él denomina constructos personales. Y como ustedes ven, el modo inductivo en que se obtienen estos constructos personales es un elemento que tipifica este enfoque ideográfico, que intenta describir las características generales del individuo, no características de un grupo que se presentan en la personalidad del individuo, sino aquellas características generales, estables y holísticas del individuo, más allá, haciendo abstracción, digámoslo así, de su semejanza con otros individuos. Luego tenemos a Allport. En causa de Allport, hay algunos autores que
tomando en cuenta que Allport plantea y trabaja el concepto de rasgo, perdón, estoy hablando de Roger, ya me había adelantado. El caso de Roger. Bueno, Roger introduce un enfoque particularmente interesante en el estudio de la personalidad. Él, junto a Maslow y a Rollo May, por ejemplo, son de los llamados psicólogos humanistas. Aquí incorporaríamos también a Allport, que era lo que quería decir. Es decir, algunos tienden a ubicar a Allport dentro del teórico de los rasgos, basado en el hecho de que Allport elaboró una teoría a base de los rasgos, pero como veremos más adelante, Allport es un enfoque distinto de los rasgos, y Allport tiene más elementos en común con los humanistas que con los teóricos de los rasgos. Bueno, aquí están estos tres representantes de la psicología humanista, Maslow, el propio Allport, Rollo May y Carl Roger. Carl Roger es el que introduce a la psicología el concepto de sí mismo. Es un teórico del sí mismo. Es decir, uno de los aspectos comunes a estos psicólogos humanistas es el rechazo a la exagerado enfoque del inconsciente y de la sexualidad, y el rescate, digamos, de la intencionalidad, de la propositividad del individuo y de destacar las potencialidades personales que están contenidas en los sujetos. Entonces, en ese intento de explicar esta, digamos, visión distinta del sujeto, él elabora su teoría de la personalidad, que es una teoría que, si bien se elabora desde la clínica, trabajando con pacientes, sí se enfoca en aquellos aspectos, digamos, que constituyen fortaleza dentro de la subjetividad individual. Y es así como él propone estas características de las personas que funcionan plenamente. Por primera vez, o dentro de las teorías de la personalidad, vemos un enfoque que está centrado en las potencialidades del sujeto y potencialidades que tienen un enfoque salutogénico, por decirlo de alguna manera, que no están construidas sobre la base de una visión enferma de la personalidad, sino de la personalidad sana. Y es aquí lo que él destaca: características de las personas que funcionan plenamente, personas que logran un alto nivel de desarrollo de su personalidad. Y ahí ven cómo destacan un grupo de características que son características estables, que son características, digamos, integrales, que no son reducibles a comportamientos factorialistas y parciales y reduccionistas, sino que más bien son características generales e integradoras. Él habla de la conciencia de las experiencias y sobre todo esta noción de estar abierto a la experiencia, abierto a lo nuevo, abierto al cambio, que es característico de todos los psicólogos humanistas. La confianza en los sentimientos y en la conducta propia, el libre albedrío, la creatividad y la necesidad permanente de crecer. Por eso, junto con Maslow, estos teóricos hablan y defienden mucho el tema de la realización personal y de la autorrealización. Como ven, estos fueron teorías que se construyeron inductivamente, trabajando con individualidades. En algunos casos estas individualidades eran pacientes, pero en otros no necesariamente eran pacientes. Bueno, esta es una de las teorías ideográficas, junto con la que ya hemos visto de Kelly y la que hemos visto de Freud.
Y luego tendríamos la de Allport, que como les decía, Allport, si bien habla de los rasgos, él tiene un enfoque distinto de los rasgos y él parte de una noción de personalidad como una estructura compleja. Y este es un paso de avance en relación con los demás teóricos precedentes. Hay que decir que Allport fue el primero en escribir un texto, un libro sobre psicología de la personalidad en 1930. Y esto constituye un hito dentro del conocimiento psicológico que marca el inicio de la psicología de la personalidad como una disciplina dentro del conocimiento psicológico que posteriormente fue reconocida por la APA y aparece en las mallas curriculares de múltiples carreras y demás. Allport se dice que logró coleccionar más de 200 definiciones de la personalidad. Bueno, hay otros textos, hay otros autores que hablan de menos definiciones, pero lo cierto es que para él llegar a la construcción de su concepto de personalidad, estudió muchos otros conceptos y define la personalidad como una estructura de sistemas psicofísicos. Por tanto, ya aquí verlo como un sistema psicofísico es una visión totalmente integradora, totalmente holística, que se acerca más a la noción actual del sujeto psicológico que se trabaja desde el enfoque humanista e histórico-cultural. Como ustedes ven, Allport también adelantó los criterios que permiten distinguir a una personalidad adulta, normal, madura y sana. Y ahí vean cómo hay, digamos, criterios que destacan. Un lugar importante es el autoconocimiento, el sentido del sí mismo, la relación armoniosa con los demás, el aceptarse a sí mismo, la percepción realista de la vida, el sentido del humor. Yo particularmente creo mucho eso en el sentido del humor. Las personas que tienen sentido del humor tienden al modo de mi experiencia vital, en lo que yo he podido ver, tienden a ser mucho más maduras y sanas que aquellos que carecen de sentido del humor. Y dentro del sentido del humor, para mí, algo que es muy significativo es la capacidad de burlarse de uno mismo. Hay quienes no toleran eso, no toleran que los demás, la burla de los demás les afecta demasiado y por tanto ellos es como una zona vedada, no para nada tienden a autoagredirse, entre comillas. Sin embargo, mi experiencia, mi observación, y en esto le coincido mucho, me identifico mucho con este criterio de Allport, las personas adultas, normales, maduras y sanas tienen un buen sentido del humor que incluye la capacidad hasta de hacer humor eh, con su propia individualidad, con su propio sujeto, la capacidad de reírse de sí mismo, ¿no? Sin que por eso se le afecte su autoestima, se vean eh, limitados. Bueno, el adulto maduro dice que adopta una filosofía unificadora de la vida que le sirve para dirigir la personalidad hacia sus metas. Bueno, desde el enfoque histórico-cultural diríamos que el adulto maduro tiene una concepción del mundo bien definida, ¿ya? Vean cómo es un enfoque, es decir, es una teoría de la personalidad que también es construida de manera inductiva eh, y que tiende más que a parcializar analíticamente sus componentes, tiende a ver a la personalidad holísticamente como un todo y a distinguir, digamos, cualidades integradoras
que se expresan de manera compleja en el comportamiento. A Allport también debemos de agradecerle el que detalló un grupo de métodos utilizados en el estudio de la personalidad, entre otros, los llamados métodos, el que él le denominó el report o report, que es, digamos, la descripción detallada del comportamiento. Y propuso un grupo de técnicas basadas en esta descripción detallada del comportamiento, buscando el comportamiento, digamos, complejo, integral, que es el que de verdad expresa la personalidad. Bueno, como ustedes ya podrán inferir, desde el enfoque nomotético, la metodología que es más consistente con este enfoque es de tipo cualitativa, intensiva, centrada en el sujeto como un caso, y la evaluación de la personalidad se basa en la orientación subjetiva y proyectiva. Por eso es que, como veremos más adelante, las técnicas proyectivas son muy utilizadas. Y ojo, yo hablo de técnica proyectiva, no la teoría de la proyección. No necesariamente tiene que ser la teoría de la proyección o las teorías psicoanalíticas, sino la técnica como tal. Son muy utilizadas en los estudios de caso y en los estudios del sujeto individual. Por lo general, el enfoque ideográfico se utiliza en la intervención psicológica. Por eso me adelanto a decirles que este es un enfoque que se supone que debe ser ampliamente utilizada en la orientación educativa, centrada en los sujetos de la orientación educativa. Bueno, a modo de conclusiones, ¿qué podemos decir? Bueno, que la principal diferencia que hay entre el enfoque nomotético y ideográfico es que el primero, el enfoque ideográfico y nomotético, perdón, se orienta al estudio de las generalidades de la personalidad, de sus rasgos comunes, mientras que el enfoque idiotético se orienta a la integralidad, a el enfoque más holístico de la personalidad del individuo. Si el enfoque nomotético busca las regularidades, las leyes que se dan en las personalidades individuales, desde el enfoque ideográfico, se asume que la personalidad se forma y se desarrolla a lo largo de la vida y que para poder estudiarla hay que estudiarlo en su dinámica, en sus múltiples relaciones, por tanto le concede gran importancia a la cultura y a la sociedad, que son, digamos, el contexto de actuación donde se desarrollan estos individuos. Aquí hay una idea que me interesa destacar, es decir, no debemos contraponer ambos enfoques. Yo creo que ambos enfoques han tenido, digamos, una contribución al estudio en este caso, de la personalidad, y de lo que se trata es de poder complementarlo y utilizarlo críticamente, ya que hiperbolizar unos u otros nos puede llevar, la hiperbolización del enfoque nomotético nos puede llevar al agnosticismo y el ideográfico al esquematismo, el propio de la crítica que en ocasiones se le hacen a las ciencias sociales. En los últimos tiempos, en un, digamos, análisis crítico de
las ventajas y desventajas de estos enfoques, ha habido un intento de combinarlo y a esto se le ha llamado el tercer enfoque o enfoque idiotético, que lo que intenta, como les decía, es eh, buscar generalizaciones nomotéticas a través de estudios ideográficos, es decir, ver esto en un segundo nivel de análisis. Y este enfoque idiotético suele ser propio de una postura epistemológica un poco más amplia, que son los llamados estudios sociocríticos. Bueno, esta es de manera general la idea que quería compartir con ustedes. Espero que este monólogo no les haya resultado mucho más aburrido de lo que pudiera ser, que destaquen la utilidad que les pueda servir. Y bueno, yo estaré muy atento a cualquiera comentario, pregunta o análisis que de manera asincrónica, no en tiempo real, me puedan hacer llegar a través del correo electrónico, a través de cualquier otro medio de comunicación que podamos compartir. Así que les agradezco su atención y bueno, nos veremos en otra intervención donde ya veremos de una manera más específica los técnicas e instrumentos que con mayor frecuencia se utilizan en los estudios de la personalidad. Así que muchas gracias y nos veremos nuevamente.